Ahora vamos a hablar de la última forma que nos ocuparía para poder calcular la distancia a una determinada estrella, que son utilizando lo que se llaman cefeidas o estrellas patrón. Estas cefeidas o estrellas patrón tienen la particularidad, como podemos ver acá, que su brillo, ¿sí?, no es constante, sino fíjense que en el eje Y tienen brillo, en el eje X tienen tiempo. Si bien no es constante, son periódicas y durante un periodo de tiempo, ¿sí?, el brillo aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. ¿Esto por qué se debe? Bueno, si nosotros recordamos la luminosidad de una estrella, o sea, básicamente estas estrellas siempre están ubicadas en el mismo lugar, entonces, si nosotros recordamos que el brillo se escribe como la luminosidad dividido 4pi, la distancia al cuadrado, y la distancia se mantiene constante, la única forma de que cambie el brillo con el tiempo es que cambie la luminosidad. ¿Sí? Bien. Ahora, recordemos también que la ecuación de luminosidad nos decía que dependía, ¿sí?, del área de la estrella y de la temperatura de la estrella, ¿sí?, a través de la relación de que la luminosidad es la constante de Stefan Boltzmann por el área de la estrella por la temperatura de la cuarta. Acá también la temperatura se va a mantener constante a lo largo de esto. Lo que me va a ir cambiando va a ser el área. ¿Y por qué me va a ir cambiando el área? Bueno, nosotros recordemos que para que la estrella se mantiene en un equilibrio que en realidad se llama un equilibrio dinámico. Yo tengo la gravedad, ¿sí?, que va hacia adentro, o sea, porque es una fuerza atractiva dada por la masa de la estrella, y tengo hacia afuera algo que dijimos que se llamaba presión de radiación. Esa presión de radiación se produce justamente por la fusión que se está haciendo dentro de la estrella vamos a ver que hay varios tipos, pero en general es de hidrógeno a helio. Entonces, si estas dos cosas, la gravedad y la presión de radiación, estas dos fuerzas se equilibran, tenemos una estrella de radio constante como es nuestra Tierra. Nuestro Sol. En cambio, estas dos cosas pueden estar en un equilibrio que se llama dinámico. ¿Qué pasa? Al aumentar, si aumenta el brillo, lo que significa es que aumenta la luminosidad, por lo tanto aumenta el área. Si aumenta el área, lo que me significó es que la presión de radiación hizo que esto se expandiera. Cuando se expande, ¿sí?, al expandirse, esa expansión produce a su vez más cantidad de energía y más cantidad de masa, lo cual hace que esa masa, ¿sí?, produzca más gravedad y por lo tanto después vamos a tener un periodo de constricción. O sea que básicamente esto va a ondular. Bien, una científica en 1900 estudió y hizo un gráfico, que es el gráfico que vemos acá, que lo que hizo fue medir la luminosidad y el periodo de estas estrellas de un montón de estas cefeidas. Estas cefeidas tienen la particularidad, ¿sí?, que lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente: si nosotros encontramos en una zona muy lejana, en una galaxia, una de estas estrellas cefeidas, podemos decir que como la distancia que hay entre estrellas dentro de una misma galaxia es mucho menor que la distancia que tengo desde la Tierra a esa galaxia. Por lo tanto, si yo calculo a dónde está la cefeida, puedo decir que aproximadamente cualquier estrella que vea por ahí cerca está más o menos a la misma distancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Bueno, vamos a tener este gráfico que es experimental, que está dado para un montón de cefeidas conocidas, y fíjense que más o menos todas caen en una misma línea en un gráfico del tipo logarítmico, ¿sí? Y después podemos medir el periodo de la cefeida. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a calcular la posición de la cefeida, y calculando la posición de la cefeida vamos a poder decir que una estrella que está ahí cerca tiene esa distancia. Entonces, por ejemplo, dice, usando los datos de la figura 1, que es esta de acá, para la cefeida delta, y la 3, que toma para un montón de cefeidas, dice determinar la distancia de la estrella justamente delta cefeida. Asumir que para la figura 3 el pico
que la figura 3 nos da el pico de luminosidad, o sea, justamente el valor, o sea, entre este valor y este valor, ¿sí? Y nos da que el brillo aparente de el brillo aparente de delta cefeida es igual a 9.1 por 10 a la menos 10 watt metros a la menos 2. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Si nosotros nos fijamos, acá es aproximadamente 2 y acá es aproximadamente 8. O sea que entre el periodo podríamos tomar que es un periodo de 6 días. Entonces, si nosotros nos vamos a este otro gráfico, fíjense, acá tengo 3 días, 4 días, 5 días, 6 días. Si yo vengo acá, ¿sí? Y me fijo para 6 días, esto es aproximadamente, ¿qué? Esto es 1000, esto es 3000. O sea que esto será unas 2000 veces, fíjense, la luminosidad del Sol. O sea que tengo, a partir de saqué el periodo. Y con el periodo lo que hice fue venir a este otro gráfico y sacar la luminosidad de esta estrella. Entonces ahí calculé que la luminosidad de delta cefeida es aproximadamente 2000 veces la luminosidad del Sol. Bien. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, si yo lo que puedo hacer es lo que venimos haciendo siempre, que es comparar el brillo de esta cefeida con el de cualquier estrella con la del Sol. Entonces yo lo que digo es que el brillo de delta cefeida es igual a la luminosidad de delta cefeida sobre 4pi, la distancia de delta cefeida, que es lo que quiero calcular, ¿sí? Al cuadrado. A esto lo puedo hacer el cociente, esto es decir, este es el brillo del Sol, la luminosidad del Sol sobre 4pi, la distancia del Sol al cuadrado. Bien, de acá voy a despejar un poco esto y esto me va a quedar. Fíjense, los 4pi se me van, ¿sí? Voy a hacer un paso intermedio y esto me va a quedar que el brillo de delta cefeida sobre el brillo del Sol, esto es igual a la luminosidad de delta cefeida sobre la distancia de delta cefeida al cuadrado y esto sería la distancia del Sol al cuadrado sobre la luminosidad de delta cefeida, de la luminosidad del Sol. ¿Sí? Esto de acá lo voy a despejar y me va a quedar que la distancia de delta cefeida es igual a ¿qué? A la luminosidad de delta cefeida sobre la luminosidad del Sol por la distancia al cuadrado, ¿sí? Sobre la distancia de delta cefeida al cuadrado, así, ¿está bien? Y acá me va a quedar y acá me va a quedar el brillo del Sol, ¿sí? Dividido el brillo de delta cefeida. Bueno, y todo esto a la 1/2. Fíjense que la luminosidad de delta cefeida la conozco porque es 2000 veces la del Sol. Esta distancia yo lo que puedo hacer es ponerla en unidades astronómicas. Si yo pongo esta en unidades astronómicas, ¿sí? Esta distancia también me va a dar en unidades astronómicas. Entonces voy a tachar acá un cachito para que me entre. Y fíjense lo siguiente. Yo lo que voy a hacer es voy a decir la distancia de delta cefeida, esto va a ser, la luminosidad esta es 2000 veces la luminosidad del Sol sobre la luminosidad del Sol. Después lo que voy a hacer es voy a poner esta distancia, la voy a poner en unidades astronómicas, o sea que esto, una unidad astronómica al cuadrado. Y después, fíjense, el brillo de esto, que es el brillo del Sol, este dato, ¿sí? Hasta ahora no se los nombré, lo pueden sacar del cuadernillo y es lo que se llama la constante solar o es el brillo aparente del Sol. Y eso del cuadernillo fórmula lo sacan y vale 1,36 por 10 a la 3 watt metros a la menos 2. Y todo esto lo divide por el brillo de delta cefeida, que es 9,1 por 10 a la menos 10 watts sobre metros cuadrados. Fíjense, la luminosidad se me va con la luminosidad.
estas unidades se van con estas de acá. O sea que yo lo único que y todo esto, perdón, es a la 1/2. Entonces, la distancia de delta cefeide, les dejo a ustedes la cuenta, es 2000 por, ¿sí? Fíjense que las unidades de acá van a ser unidades astronómicas, porque es la única que me sobrevivió acá, es unidad astronómica. 1,36 por 10 a la 3 dividido 9,1 por 10 a la menos 10. Hacen esta cuenta y van a encontrar cuál es la distancia de delta cefeida. Sí, perdón por la desprolijidad de las cuentas, pero era para que ustedes tuvieran todo a mano. Bueno, esta es la última. Lo importante es que esto se usa para calcular distancias de aproximadamente hasta 10 megaparsec. ¿Sí? Esa es las distancias máximas y son las más lejos que se pueden calcular, son con estas cefeidas.